Seguimos con más con nuestro programa del día de hoy. Aquí está, como todos los martes, nuestro colega Vladimir Kislinger, con quien vamos a conversar. Lo decíamos, o siempre lo decimos, que es el análisis, pero bueno, aquí creo que el análisis lo hizo hoy Pacho Santo. Vladimir. Sin duda alguna, creo que fue una entrevista de lujo. Me encantó que tuvieras la oportunidad de compartir con él y que las personas también tuvieran la oportunidad de escuchar a un hombre tan emblemático para la política y para el quehacer colombiano, además un gran periodista colombiano. Ahora, yo sí difiero con Pancho de un par de cosas, ¿no? Yo entiendo la necesidad de seguir manteniendo el interinato como la única vía, y ahí coincido con él, la única vía de legitimación, de un poder reconocido internacionalmente sigue siendo el interinato, pero esa legitimación es difícil sostenerla, está maltrecha, y no está maltrecha solo por figuras como Julio Borges, que también coincido, que la semana pasada hablamos de él, y esta semana te puedo decir, en lo que coincido con él es que yo creo que Julio Borges debió haber renunciado. De hecho, te comento que intenté entrevistarlo, no logré hacerlo, estoy hablando de Julio Borges, y la gran pregunta es esa. Es difícil, ¿no? Que tú te puedas retirar siendo canciller, retirar de un elemento tan delicado como el que tiene que ver con las decisiones con respecto a los bienes de los venezolanos en el extranjero, y tú como canciller te pretendas mantener, ¿no? Pero para cerrar la idea y darte la palabra, en lo que no coincido con Pancho es que ya Guaidó me parece que se le quemó el tiempo, y no es que de acá a enero, es que hace rato ya internacionalmente Pero no digamos que estamos enero se llegando. cumple como el límite, ¿no? No sé si llegaste a ver una entrevista que hizo ayer Gaby Peroso a Leopoldo López, donde López afirma que no tanto el interinato, sino la figura de esa presidencia constitucional de llegar a acabarse como tal. Entonces, los fondos, los activos que están en estos momentos en el exterior, hablaba de unos 10.000 millones de dólares, quedarían en manos del régimen, o por lo menos gran parte de ellos. Sí. Hay un gran temor en ese sentido, porque, a ver, ¿qué pasa? Que es justamente lo que quiere, en todo caso, el régimen de Maduro con el levantamiento de las sanciones y todo esto, ¿no? Que no es nuevo, eso lo veníamos diciendo. Es decir, Claro, claro, pero a ver, está el límite de enero. O sea, está el estamos límite, en es octubre, correcto. Vladimir. Ahora, Hay Sergio, haber ¿qué cambios incluso tanto? dentro de la propia asamblea para que esto se dé. Sin duda, pero ¿qué tanto ya se ha perdido durante todos estos años? Yo creo que aquí el objetivo, yo creo que sería tonto, sería otra manipulación más, y perdóname que lo diga tan francamente, Sí, otra sí. manipulación burda más pensar que, bueno, entonces tenemos que ver cómo hacemos, cómo procuramos que mantener el interinato, porque es que vamos a perder ahora unos bienes internacionales. Eso me hace recordar la edición de diciembre del año pasado. Es decir, Sí. hemos buscado excusas para mantener un status quo que pues sencillamente no nos da nada. Y Ya. mientras tratamos de mantener 1.000 millones de dólares en oro en Inglaterra, o monómeros en Colombia, o Citgo en Estados Unidos, se nos va la vida y se nos va un país que se está Bueno, y el ejemplo de vendiendo a monómeros es pedazos, ¿no? terrible, ¿no? Con todo lo Claro, es terrible, pero que Sergio, sale. peor todavía, más que monómero, y no sé si tú coincides, es el despilfarro, el desfalco completo a las bóvedas del Banco Central de Venezuela con el oro, que terminó parando en Irán, en Turquía. Eso vale mucho más que monómero, y se despilfarraron, se robaron todo ese oro. Entonces, sí es cierto, pero el interinato, otra vez, como la unidad, no es el fin en sí mismo. El interinato no me va a garantizar que estos bienes se mantengan a buen resguardo. Y yo tengo rato diciéndolo. En términos legales, cuando terminó, porque oficialmente el periodo terminó en enero de este año, no del que Sí, viene. sí. El tema, para aquellos que son abogados lo conocen bien, de enero es decir, en 3 meses, obedece a un decreto de la Asamblea Nacional que, antes de terminar sus funciones legales de cara a la Constitución venezolana, emitieron un decreto que les permitiría mantenerse hasta enero del 2022. Sin embargo, legalmente, la Asamblea Nacional terminó sus funciones en enero del 2021. Ajá, entonces, Vladimir, poco para entender mejor.
qué va a ocurrir en enero de 2022? Porque digamos que ya, ok, yo te dice que se venció en enero del año pasado, pero todavía hay un reconocimiento de más de 60 países a este presidente que consideran es el constitucional que hay en Venezuela, razón por la cual, pues, el Banco Central de Inglaterra no da ese oro al régimen de Maduro, razón por la cual el gobierno de Estados Unidos no da Citgo al régimen de Maduro, razón por la cual el gobierno de Colombia no le damos números a Maduro, por ejemplo. Entonces, pero sería justamente en enero de este próximo año. ¿Qué va a pasar allí si ya no hay nadie, si nadie queda? ¿O puede pasar a manos de otra persona? No sé. Bueno, la respuesta tiene 4 letras y es nada. El que los países aún no hayan entregado al régimen estos bienes no obedece a Guaidó de ninguna manera, a mi modo de ver. Funcionó como o sea, no obedece a Guaidó, pero obedece al hecho de que hay un grupo de países, de una comunidad, que ha reconocido que hay que hay dos gobiernos en Venezuela. Correcto. Uno que correcto. es en todo caso para ellos el constitucional y otro que no lo es, cosa que a veces no se entiende mucho. Correcto. Por eso es que eso no ha ocurrido, efectivamente. Sí, y coincido contigo. Ahora, ¿qué va a pasar en enero? Por el lado, insisto, de la oposición, yo no creo que pase nada. Vamos a asumir que se pueda incluso hasta emitir un nuevo decreto. Bueno, ese nuevo decreto legalmente veo difícil que se pueda pelear en un tribunal internacional. Porque el G4 no está unido. No, pero fíjate a dónde quiero llegar. Y yo te lo comenté, de verdad que voy a buscar ese archivo y te lo voy a enviar. En diciembre del año pasado lo comentaba contigo. Te decía, mira, así se haya llegado a este referéndum. Te decía en diciembre del año pasado, en enero de 2021 termina el periodo de la Asamblea y cada vez se le va a hacer más cuesta arriba a los países legalmente defender una decisión de mantener estos recursos. Te comentaba, por ejemplo, que no me daba miedo Estados Unidos, obviamente. Inglaterra probablemente no me daba miedo, pero te decía, ¿qué pasa con otros países de Europa y de América? ¿Por qué? Porque si yo voy a un juicio internacional, así se emita un nuevo papel, un nuevo decreto. Bueno, se emitió ese nuevo decreto. Internacionalmente hay maneras como pelear eso. Y eso es lo que está procurando el régimen. Fíjense ustedes que Maduro tiene un pool enorme de abogados en Inglaterra, casi que todos los días, metido en un tribunal buscando rescatar y recuperar esos recursos para, por supuesto, ustedes saben qué hacer con ellos, ¿no? Porque en Venezuela lo que menos terminaría sería en manos del pueblo. Entonces, insisto, aunque se llegue a una firma de un acuerdo para extender el interinato, cada vez se hace más difícil que los países puedan mantener estos recursos. Ahora, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que seguir empujando para ver cómo se hace para salir democráticamente de esta pesadilla. Otra vez, no es el mantener el status quo, porque a mí no me interesa mantener $1.000 millones en un banco en Europa, si sé que toda la industria petrolera venezolana terminó desfalcada y destruida, que vale muchísimo más que eso. Entonces, mi focus, mi concentración, no puede estar en los 3 o 4 activos que tenemos en el extranjero. Tiene que estar en lo que estamos perdiendo en Venezuela y no en eso. Entonces, hay que tener cuidado porque nosotros lo que nos ocurre, y es lo que me parece, es que a cada rato estamos cambiando de foco. Por ejemplo, lo que está pasando con las elecciones, de que estamos a poco menos de 2 meses de unas elecciones montadas. Ayer hablaba con uno de mis jefes americanos de noticias y él decía, esa es la elección en Venezuela que no es elección, pero que quieren hacer, o sea, es enredado, sí. Enredadísimo, y hasta los americanos lo ven hasta como un mal chiste, ¿no? Claro. Y veía lo que pasó con Borrell de la Unión Europea, con sus declaraciones. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque es que resulta que el régimen es muy sensible a lo que se diga. Aparece Borrell diciendo es que la Unión Europea lo que está procurando son unas elecciones limpias, transparentes, no sé qué, que bueno, a causa de eso, entonces resulta que la Unión Europea no puede asistir o está a punto de no asistir al parapeto electoral. Entonces, cuando nos damos cuenta, todo se trata de foco. Todo se trata de atención, todo se trata de propaganda. Y esa propaganda hace que, como de costumbre, el régimen continúe ganando tiempo y en el ganar el tiempo hay un desgaste natural por parte de los que están del otro lado. ¿Y quién perdió el foco en todo caso? Yo creo que somos todos, ¿sabes?
Yo creo que el foco lo hemos perdido todos y esto comienza por nosotros como ciudadanos, los que estamos o los que estuvimos en Venezuela, los que están en Venezuela y los que estamos afuera. Comencemos por allí. Yo creo que ya basta solamente de pensar en los políticos. Nosotros como venezolanos perdimos el foco hace rato y no por culpa de A o B persona. Yo creo que es por culpa de un país que desde el principio ha estado alterado por su propia naturaleza. Yo ponía un ejemplo. Para el 2008, 2007-2008, cuando el dólar, un dólar te costaba 4.5 bolívares, algo así, con el primer cambio monetario de Hugo Chávez, y estaba el primer control cambiario con Cadivi. Ustedes recordarán que cada quien le daban $5,000 para gastos y 3,000 por internet. Bueno, las personas salían a cualquier parte en el exterior, se gastaban $16,000 en 2 semanas, y bueno, pensaban que eso no valía nada. Eso era parte de una distorsión que vivimos en su oportunidad creyendo que era bueno para nosotros, sí, pero terminó siendo parte de la sí, allí causa allí de lo que comenzó ocurrió. justamente la debacle económica del país y el surgimiento de estos llamados bolichicos y todo esto, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, a partir del control cambiario, que fue la peor destrucción que ocurrió en Venezuela y el caldo de cultivo para la corrupción. Ahora bien, Sergio, bien. Lo bueno en todo este caso es que hoy en día vivimos en un mundo digital donde nada se puede ocultar. Por ejemplo, lo que está pasando en el helicoide. Esta gente prepara, porque es que siempre he pensado que Maduro y su combo son unos grandes cirqueros, unos grandes magos, y ellos se encargan de crear escenarios para distraer, como les decía. Estamos viendo lo que está pasando en el helicoide. Bueno, pues resulta que están trasladando los presos políticos, sacándolos de allí, montando una pantomima que ha sido entregado al Ministerio Público, al Ministerio Penitenciario, este lugar, bueno, de cara a lo que significa la presencia, supuesta presencia de la ONU. Pero de cualquier manera las redes no permiten que esto quede a la sombra como ocurría antes. Volvemos al punto. ¿Y entonces qué ocurre con el foco? Bueno, el foco sigue estando en nosotros. Me gustó cuando tú decías, bueno, ¿será que Estados Unidos entonces estaría perdiendo Venezuela? ¿Qué fue lo que te respondió Pancho? Lo que te respondió fue, los que están perdiendo Venezuela son los venezolanos en primera instancia. Después los colombianos y después el resto del continente. Pero me encantó su respuesta. Es que lo que estamos perdiendo en nuestro país somos nosotros, absolutamente más nadie. Entonces, vamos a un punto importante que lo conversaba también con Jesús un poco más temprano, de cara a estas elecciones, este montaje y de cara a lo que han intentado algunos líderes opositores al lanzarse, Sergio. Yo creo que hay de todo en el saco. No sé qué piensan ustedes y sería interesantísimo leerlos también. Creo que hay de todo. Hay personas que genuina y legítimamente consideran que la opción electoral es la única que queda y honestamente se están lanzando para intentarlo. Eso es lo que yo creo. Un grupo. Sí. Hay otro grupo que está comprado y que está fungiendo como uno de los payasos del circo para legitimar o para lo que ustedes quieran. Hay otros grupos corruptos que obedecen incluso a grupos de narcotraficantes, que me ha llegado información, que se han postulado y que van a ganar más de uno de ellos porque es parte de cómo se maneja la estrategia para hacer control de territorio. Es decir, hay de todo de cara a lo que ocurre en Venezuela. Leí un poco más temprano una nota de Voice of America que hablaba justamente del tema de a quién beneficia la abstención. Eso lo sabemos tú y yo, y eso lo saben ustedes que están conectados con nosotros en este momento. La abstención obviamente beneficia a Maduro, obviamente beneficia al chavismo. Ahora, ¿eso significa que debemos ir a votar? No necesariamente. Entonces, entramos otra vez al tema del foco, nos enredamos, terminamos discutiendo esto una y otra vez, año tras año, y mientras tanto, decreto en decreto para mantener un status quo, entre ellos un interinato que triste y desgraciadamente no ha funcionado. Y que está a punto, bueno, tú decías que ya se acabó, pero parecía que está a punto de acabarse como tal, ¿no? Sin duda. A la espera de lo que pueda ocurrir de aquí, digamos, en este proceso de negociación, que algunos le dan pocas, o tienen pocas expectativas de lo que de allí pueda salir, porque los puntos claves aún no han sido tocados en esta sesión y se siguen alargando, ¿no?
y no van a ser tocados. El 17 de octubre, entre el 15 y el 17 de octubre, retornan, ya sería la cuarta ronda de negociación en México, ya lo anunció Noruega oficialmente, y ustedes saben cuál es la realidad. Les decía, y lo hemos hablado aquí infinidad de veces, el efecto de la puerta giratoria. Va a haber una salida masiva de presos políticos, y va a haber algunas concesiones, y van a ganar algunas personas de oposición, algunas gobernaciones. Eso es parte de una estrategia, insisto. Imagínense una obra de Broadway. Eso es lo que se vive todos los años con cualquier cantidad de historia. El ataque americano, la amenaza de Colombia. Usted pare de contar. Tenemos para escribir no sé cuántas novelas de esta historia venezolana. Y eso es lo que se está repitiendo. Se va a llegar a esta reunión que probablemente sea la penúltima. A mi modo de ver, la estrategia del régimen va a ser mantener la reunión el 17 de octubre y mantener una última reunión, si acaso una semana o 2 semanas antes de las elecciones. Cuando ya esté seteada esa última reunión, vaya a la Unión Europea, porque la Unión Europea va a ir a Venezuela como observadora. El Centro Carter ya dijo que está evaluando si va a ir o no. Sabemos que Carter va a ir, es decir, el centro. La ONU va a estar revisando la realidad supuestamente de los derechos humanos en Venezuela, que eso es otro florero, otro jarrón chino, porque todos los años salen cualquier cantidad de informes de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas y no se hace absolutamente nada con eso. Pero cuando ya esté seteado, todos los actores de esta obra de teatro llamada Elecciones Regionales del 21 de noviembre de este año, pues entonces Maduro y su equipo de negociación van a patear la mesa. Esto ha sido exactamente el mismo patrón, el mismo guión, el mismo libreto de absolutamente todas las negociaciones, triste y desgraciadamente. Yo creo que ellos van a aguantar un tiempo más, a mi parecer. ¿Después de las elecciones? Sí. Yo creo que ellos van a esperar un poco lo que pueda ocurrir en enero con la Asamblea Nacional. Interesante el punto. Pudiera ser, de hecho, algunas personas dicen que... Pienso, no sé. Sí, bueno, fíjate que tu tesis, tu hipótesis no es descabellada. Muchos dicen que el tema de la liberación de la frontera del puente Simón Bolívar, por donde pasan, creo que son 7.000 millones de dólares mensuales o algo así, en intercambio comercial, esta apertura de este puente obedece no solamente a razones electorales, sino a tratar de bajar la tensión con Colombia y tratar de llegar a un acuerdo con Monómeros, una empresa multimillonaria y que está a punto de perderse. Es una realidad. Aquí mucha gente, entre los que escriben, veo que están en Venezuela y dice o preguntan, ¿votamos o no? Mira, yo creo que esa es la decisión de cada quien, pero no sé. Eso es correcto. Tú, Vladimir. Porque, a ver, yo no vivo, o sea, yo no soy quien para decirle no votes o vota. Yo no estoy viviendo en Venezuela. Por supuesto que me duele y tengo familia, amigos allá, pero yo no soy quien para decirle a la gente, mira, ve o no vayas. Decisión de cada quien. Yo coincido contigo totalmente, Sergio. Yo creo que cada quien tiene su propia conciencia. Yo creo que sería una testarudez pretender convencer a alguien que haga o no haga algo. En todo caso, nosotros podemos exponer las ideas y que cada quien saque sus conclusiones. No sé qué haría incluso estando en Venezuela. No sé si votaría o si no votaría. La verdad es que no lo sé. Lo que puedo decir es que estando en el extranjero yo no tengo el derecho de elegir a ninguna autoridad de mi país. Y eso habla mucho de las posibilidades que uno tiene. Yo lo que sé es como extranjero, el grupo, el chavismo en Venezuela se encargó de cerrar prácticamente todos los consulados para que nosotros pudiéramos votar, y eso es algo que ha afectado poderosamente una masa electoral tan fuerte como casi 6 millones de personas. Bueno, ¿no? pero en este caso no se elige porque los que estamos afuera... no está estipulado a menos que sea una elección presidencial. Presidencial, lo entiendo completamente, pero lo coloco como ejemplo, ¿no? Sí. A dónde quiero llegar es que es difícil hacer el análisis porque uno afuera ni siquiera tiene la posibilidad de ejercer su derecho, ¿no? En términos generales. Yo lo que insisto es que el foco tiene que ser, es como cuando tú cambias de lente, ¿no? Cuando ya tus lentes no funcionan, tú tienes que ir a un optometrista, tienes que verte bien los ojos y tienes que volver a refinar esa
esa mirada. Creo que en Venezuela eso tiene que ocurrir y no la clase política únicamente. Yo creo que nosotros como venezolanos también, dentro y fuera, tenemos que refinar esa mirada porque se nos va, el foco se nos va, a nosotros que estamos afuera se nos va a cada rato, el análisis muchas veces no es acertado y también ocurre en Venezuela por ese bloqueo informativo, por ese bloqueo comunicacional que hay puertas afuera. Así que el foco sí tiene que ser integral. Ahora, el tema del interinato es igual al tema de la unidad. Lo repito, el interinato no es el fin en sí mismo. Era un medio, y fíjate que lo acabo de decir en pasado, era un medio para llegar al fin en sí mismo, que era la libertad, y lo digo en pasado también, era la libertad de Venezuela. Ese interinato comenzó hace ya, va para 3 años con Guaidó, y desde el 2015 tomamos la asamblea. Fuimos torpedeados por el régimen, que son expertos en destruir cualquier estructura disidente, y hoy en día estamos discutiendo apenas si se firma un papel para ver si mantenemos 3 o 4 activos en el extranjero. Esa es la discusión con un país que se nos fue de las manos. Vladimir Kieslinger con nosotros, como todos los martes. Un fuerte abrazo, Vladimir, y muchas gracias. Otro para ti, Sergio. Hacemos una pausa y al regreso despedimos. Ya venimos. GM